Bien, entonces voy a retomar donde íbamos hablando de la nebulización y la atomización de absorción atómica, eh, siguiendo pues algunas recomendaciones de algunos estudiantes que tenían algunas preguntas del examen ayer. Entonces voy a tratar de ir despacio y que tengan tiempo de tomar nota. Entonces yo quisiera que en el momento en que necesiten parar un momento me lo hagan saber, ya sea por el chat, me digan que un momento, que espere. Entonces de esa forma vamos a justificar la velocidad. ¿Están de acuerdo con eso? El viernes pasado, sí, el viernes, habíamos quedado por aquí, habíamos hablado de los nebulizadores y de cómo se utiliza el efecto Venturi, que es lo que está señalado acá. Creo que está muy bien la punta. ¿Alguien tiene algún problema con el rojo o con algún color en particular? Yo pues uso, creo que azul o negro o rojo en ocasiones. Entonces, quisiera saber si hay alguien que tiene dificultades con alguno de esos colores. ¿No? ¿El morado está bien o el azul? ¿Qué color prefieren? A ver, voy a tomar aquí, está el rojo, aquí está el azul, ¿cómo quedaría? Y aquí está el violeta, tal vez un poco más grueso. Bueno, ¿cómo está acá? El azul, profe. El azul. Bueno, entonces tal vez lo necesite un poco más grueso. Tengo en unos 5, 1.5. Listo. Y entonces voy a borrar estas rayitas que hice acá. Bueno, entonces les decía que el efecto Venturi, recuerden que es el que genera una zona de baja presión, es la que obliga pues a la muestra a ascender, ¿no? Entonces aquí se crea pues un vacío y eso hace pues que la muestra que está al otro lado aquí ingrese y en este punto se mezcle con el aire, ¿cierto? Y luego vendría aquí y ascendería hasta llegar aquí arriba donde está el quemador. Donde se produce la llama. Entonces, básicamente, por aquí tendríamos un recipiente donde está la muestra y esta sería entonces la parte de una vista lateral del nebulizador. Esta siguiente imagen está mostrando una cámara de nebulización completa. Esta, digamos que es un diseño particular de un fabricante y este tiene pues todo lo mismo que el anterior. El quemador iría acoplado aquí al anterior, aquí está la entrada de la muestra. El gas de soporte, que sería el aire o el óxido nitroso, recuerden que podemos tener como soporte ya sea aire o podemos obtener también óxido nitroso, ¿no? Y luego por acá, al otro lado, es donde llega el acetileno, que sería el combustible. Entonces, aquí entra la muestra, aquí tenemos la solución líquida, entra acá por acción del Venturi, que es acá, o sea, aquí en este punto donde se está marcando, ahí es donde se crea la zona de vacío, que es la que obliga pues a la muestra a ascender. Llega por aquí, aquí tenemos bueno, es una barrita, es como si fuera un bastoncito. En este diseño particular, esta esfera se coloca frente al, o sea, por aquí, por toda la mitad, voy a tratar de dibujar una línea en la mitad, por acá, vendría la niebla en esta dirección. Y aquí, frente a este orificio, se me alcanzan a ver acá. Voy a ampliar un poquito a ver si es más fácil. A ver,
Entonces aquí este orificio por donde sale después de que se forma la niebla, llega y va a través del centro pues, del cilindro. Y esta cosita queda acá como un bastoncito con una forma un poco más ampliada en la punta, se conoce como una esfera de impacto. La esfera de impacto lo que tiene, o el objetivo que tiene es colocarse frente a la niebla, se puede mover, esta esferita se puede mover. Aquí hay todo este bastoncito, todo lo llamaríamos esta barra que hay acá, se puede manipular desde el exterior. O sea que yo puedo girar esto de forma que el bastón puede simplemente cambiar de posición. Ese cambio de posición hace que la esfera se ponga frente al chorrito que viene acá o que se quite. La esfera de impacto tiene como objetivo, si hay por ejemplo algunas partículas suspendidas todavía muy gruesas, cuando choca esa niebla contra ella, entonces se desintegran partículas más pequeñas de esa gota, ¿no? O sea que digamos que esto es como una forma de hacer una suspensión de gotas grandes o hacer que ellas choquen y si tienen demasiado volumen o mucha masa, pues simplemente van a caer. Entonces esta esfera de impacto es como para que al chocar contra ella, la niebla, las partículas muy grandes caigan o se fragmenten algunas y se puedan suspender. Recuerden pues que el propósito en general del nebulizador es producir la niebla, ¿no? Entonces, viene acá, llega aquí a los deflectores, que estos son los que nuevamente filtran todo lo que puede caer a lo que no tenga un suficiente tamaño, o que el tamaño no sea muy pequeño, las partículas que tengan un tamaño muy grande caen, y aquí van a ir al drenaje, que es la parte interior. Hay algo pues importante, y es que piensen en lo siguiente, si yo ingreso aquí la niebla que está mezclada con el aire, con el oxígeno, o cual sea el combustible que se usa, y viene por acá, se mezcla con el aire. Si este drenaje está abierto, pues el gas se iría por ahí, el gas saldría por ahí. Entonces, este nebulizador, esta cámara, todo el tiempo está llena con líquido, pero no completamente, solamente una porción. O sea, la parte más baja de toda esta cámara tiene líquido. Ese es un sello de agua, o de líquido, pues, de que se trate de las soluciones que estén aspirando, que usualmente es agua. Pero el propósito de ese sello de agua es evitar que los gases se vayan por el drenaje. El drenaje, de hecho, está conectado a una manguerita que tiene una forma como esto, más o menos, una forma, y luego sí se va pues aquí a un colector. Aquí tenemos un colector de los lavados, pero lo importante es que la forma que tiene esta manguerita como menú hace que todo el tiempo, bueno, esto yo creo que no se va tan alto, un poquito más bajo. Voy a tratar de dibujarlo un poquito más consistente con la realidad para que vean pues el propósito de esto. Voy a tratar de hacerlo de nuevo. El drenaje está más o menos así, tiene una forma en U y luego sí se va a la cámara de desecho. Entonces, el propósito de esa cámara en U es que una porción, la primera porción de toda esa tubería está llena todo el tiempo de líquido. O sea, esto es líquido que queda dentro de esa cámara o dentro de esa manguerita. Pues el propósito de ese líquido es evitar que cuando el gas venga por acá, si no existiera ese líquido, el gas saldría y se iría por acá, al colector, y pues saldría a la atmósfera, por un lado. Recuerden que el camino que debe seguir el gas es por acá y luego ir al quemador, aquí en la parte superior. Entonces, esto que da acá se conoce como un sello líquido. El sello líquido pues tiene como objetivo evitar que el gas se vaya. Entonces, en el equipo se puede apreciar que hay como una curvatura aquí en la manguerita que hay de drenaje y también hay algunas válvulas. Algunos equipos tienen unas válvulas colocadas, por ejemplo, aquí, donde dibujé en rojo. Y esta válvula tiene como propósito evitar que el líquido se devuelva. Entonces, básicamente, esto siempre va a estar lleno de líquido para evitar que el gas se vaya por ahí, que vaya hacia arriba.
todo esto recuerden que está sellado. Aquí atrás hay un disco que es un disco de teflón. Ese es el material. Ese disco de teflón hace que la zona o el sitio físicamente más débil de todo el sistema sea precisamente ese disco. Ese disco está colocado aquí, al interior. Y cuando haya un sistema o unas condiciones en las que, por ejemplo, la presión del gas dentro de esto sea demasiado grande, en lugar de que esta cámara explote, este disco se rompe y por ahí se libera la presión. O sea que este disco de sobrepresión es un disco de seguridad para que cuando por algún motivo, por ejemplo, se tapa el drenaje y aquí se está todo el tiempo generando un sello y por alguna razón se tapó el quemador. Entonces, para que el gas que entre no vaya a hacer que toda esta cámara explote, aquí atrás hay un disco de sobrepresión. El operario estaría aquí como al frente, donde está la solución líquida. Aquí estaría la persona que está operando el equipo. Entonces, esto hace que la liberación de la presión sea hacia atrás, o sea, fuera del alcance del operario. Entonces, eso es una forma en la que específicamente este fabricante eh, garantiza pues que en caso de algún problema con la presión del sistema, el punto más débil está en la parte posterior del equipo y que no vaya a afectar al operario que está aquí adelante. No sé si ustedes están tomando nota o apuntes sobre las diapositivas o cómo vamos hasta ahí. Entonces, mira que se me pasó un poquitico, bueno, no entendí muy bien. ¿El operario está en qué parte del Aquí al frente donde está la solución. A ver, dibujemos aquí un muñequito, por acá está el Ah, operario, está listo, aquí ya. al frente. ¿Sí? Claro. Entonces, el tubito este está apuntando hacia atrás y el sitio donde se puede romper el sistema está atrás, apuntando hacia atrás. Entonces, digamos que esa es la forma de proteger, porque pues cuando esto se rompa, seguramente el líquido que está aquí dentro de la recámara va a salir disparado también por allá. Entonces, está lejos del operario. Esto, pues Claro. digamos que la escala no me quedó muy bien, ¿no? Pues esto diría que es de un tamaño de unos 30 centímetros, todo este sistema de longitud. No es algo tan grande, pues como, pero bueno, para que vean aquí al operario. Aquí estarían ustedes, el analista que está al frente del equipo, y pues por acá atrás es donde se reventaría todo este sistema para aliviar una sobrepresión eventual. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tienen la figurita. Voy a darles un minuto para que terminen si tienen algún, no sé, dibujo que estén haciendo, algo como eso. Bueno, en la parte superior está el quemador. Creo que no hemos visto todavía algunos quemadores. Voy a mostrar más adelante algunos diferentes diseños de quemador. Pero bueno, entonces recuerden la función, si fuera el caso, la función del nebulizador es formar la niebla, formar una niebla fina, ¿sí? que, y llevarla, pues llevar esa niebla al quemador. Es un bloque completo. Entonces, esas son las dos funciones de nebulizador, formar la niebla fina con la muestra, ¿cierto? Yo diría que en paso sería esto, aspirar la muestra. Se aspira la muestra, luego se forma la niebla fina y luego se lleva la niebla al quemador. Todo esto está aquí, en esta parte que se llama el nebulizador. A ver si, bueno, ahí tienen una vista completa de eso.
Bien, ¿podemos seguir aquí? Sí, profe. Listo. Gracias. Bueno, entonces esto que hay acá es un quemador. Es el quemador que produce la llama. Esto es lo que físicamente se coloca sobre el nebulizador. La base del quemador tiene una forma circular que hace que se pueda acoplar acá arriba. Entonces aquí se presiona. El quemador incluso está acoplado de forma manual y a presión. No hay ningún tornillo de ajuste ni nada, se hace con la mano. Simplemente se presiona sobre esto y ahí queda ajustado. Aquí hay un caucho, un cauchito de un empaque. Este empaque es para que sea un sello hermético y que el gas no salga por los lados, sino que salga por encima del quemador. Entonces, este es uno de los diseños de quemador. Yo creo que este es de un equipo que había, creo que es del equipo de una marca que se llama Unicam y el modelo se llama Solar con doble A. Este es el modelo del equipo. Este es un tipo de quemador de ese equipo en particular. Entonces, aquí en la parte, en la base, aquí voy a tratar de dibujarlo, iría el acople con el nebulizador. Ahí queda el acople con el nebulizador, o sea que la niebla sube por acá. Y la llama se forma en una ranurita que la pueden ver en la parte de arriba, pero básicamente aquí se forma la llama. Aquí se forman esa llama. Entonces, esta ranurita que alcanzan a ver acá, bueno, aquí se alcanza a ver un poquito, esta ranurita es por donde se forma la llama. Pues, vista lateralmente sería algo como, este es el bloque del quemador y la llama alcanza solamente unos cuantos milímetros de espesor. Entonces, esta sería pues una vista lateral de eso, ¿no? Entonces, la llama es una lámina, podríamos llamarla así, una llama laminar. Y aquí tenemos pues algunos aditamentos importantes de este modelo en particular. El primero es esta aletica, si pueden ver aquí es como una laminita que está en este punto aquí como una vista posterior y aquí en una vista frontal se ve así. El objetivo de esa laminita es que entre ese punto y el cuerpo del quemador se produce una diferencia potencial. Esa diferencia potencial hace que se forme una chispa y esa chispa enciende la llama. Es decir, el propósito pues, del electrodo es similar como al de los electrodos de las estufas de la casa, que tienen un botoncito para producir la chispa y mientras la chispa se está produciendo se abre la válvula para que ingrese el gas, entra en contacto con la chispa y se encienda. Este es un electrodo igual a eso, ¿no? Hay una chispa que salta entre el quemador y esa alética, o ese electrodo de ignición, y cuando el gas está circulando a través de ese quemador, entra en contacto con esa chispa y se enciende. O sea, es un sistema eléctrico para el encendido de la llama. Es esto, ¿no? Lo que alcanzan a ver acá como electrodo de ignición. Algo pues llamativo del diseño del quemador son estas aleticas, son como extensiones en el mismo material del quemador que permiten una mayor área de transferencia de calor entre el aire que lo circula, que está alrededor, y el quemador, porque pues si se imaginan aquí produciéndose una llama, el quemador se va a una temperatura elevada. Entonces, la función de estas aleticas es hacer que la transferencia de calor sea más rápida y que se refrigere el quemador, que no alcance temperaturas muy elevadas. Sin embargo, el quemador cuando se está usando, así se apague unos minutos después, sigue muy caliente y aquí tiene un par de aleticas para manipularlo. Por ejemplo, el ángulo que forma esta rendija por donde está saliendo la llama con el haz de luz se puede modificar rotando todo esto. Recuerden que el punto de la base en el nebulizador es circular. Entonces, el quemador yo lo puedo rotar alrededor de este punto. Y eso se puede incluso ver acá en la base, tiene como una graduación en escala de ángulos de giro. Entonces, yo lo puedo mover.
Si el quemador está caliente, este tiene un par de, como de asas o de agarraderas acá, de las que yo puedo con la mano tomarlo para rotarlo, ¿sí? Si es el caso, o retirarlo si quiero cambiarlo, ¿sí? Porque el quemador va a estar muy caliente después de que se apaga. Bueno, entonces, esas son las características principales. El haz de radiación pasaría, o el haz de la lámpara pasaría a través de la llama, o sea que aquí tendríamos el haz de luz que viene de la lámpara. Entonces lo atraviesa la llama, o sea que he visto aquí en el diagrama que tengo aquí en la parte derecha, el haz estaría pasando a través de la laminita de la llama. Recuerden que la llama es básicamente la celda del fotómetro de absorción atómica o espectrofotómetro. Bueno, algo también importante para resaltar es esto, que se denomina la lámina de alineación. Esta laminita se puede retirar. De hecho, solamente se pone cuando se vaya a alinear el quemador y pues cuando se va a encender se retira. Esto es un accesorio del instrumento. La idea pues de esta laminita es que cuando se coloca el quemador, eh, hay varias posiciones que él puede tener sobre el nebulizador. Entonces, cuando se presiona sobre la base, pues ahí se está garantizando pues que haya un sello neumático y que no se vayan a escapar los gases. Pero cuando se ha quitado, pues recuerden que el quemador se puede rotar como así. Entonces es posible que el haz de radiación no esté pasando por donde debería pasar. Pongamos que por aquí está la lámpara. Esta es la lámpara emitiendo la radiación. Entonces el haz de radiación debería pasar por todo el centro. Entonces, el objetivo de usar esta lámina de alineación, esta lámina se coloca sobre la ranura. Aquí la lámina de alineación tiene una aletica que se introduce dentro de esta rendija. Entonces, con los tornillos de ajuste del quemador se puede rotar, se puede subir, se puede bajar, se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí. Entonces, se puede mover en varios planos. Entonces, con esos tornillos y con la ayuda de esta laminita de alineación, lo que se hace es tratar de que el haz de la lámpara esté pasando por donde se va a crear la llama. Entonces, para eso se usa esa laminita de alineación. Se coloca sobre la rendija donde va a salir la llama y se mueve el quemador con los tornillos que tiene para moverlo vertical, horizontalmente, arriba y abajo, en todas las direcciones. Y se mueve el quemador hasta que se vea que el haz está pegando en el sitio por donde va a pasar la llama. Esta laminita de alineación normalmente se formaría como un haz o una marca sobre ella. Se alcanza a ver la mitad de un círculo que es la proyección o el reflejo o la reflexión mejor de esa luz que viene de la lámpara y pega en ese punto. O sea, esta laminita es para alinear el quemador con el haz de la lámpara, para pues que tengamos la máxima sensibilidad. Entonces, este es el sistema de un tipo de quemador. Aquí hay un video que creo que no tiene audio. Podríamos a ver si lo puedo. Yo creo que va a tocar reproducirlo desde allí. Igual no tiene audio. Bueno, yo creo que mejor lo voy a reproducir desde acá para que vean. A ver, más o menos de qué página vamos. Para que vean pues cómo es la llama, ¿no? Cómo la llama. Ese video es básicamente una representación de un video de una llama. Por aquí ya casi, bueno, este es el video. No me deja hacer eso. Bueno, ya me pasé. A ver, voy a poder abrir ese. Aquí está. Bueno,
entonces aquí lo que están viendo es este es un diseño de quemador diferente. Ven que es muy, muy liso, no tiene aleticas de refrigeración como el anterior. Pero pues aquí pueden ver el nebulizador, que es esta cámara que hay acá. Por un lado está entrando el gas, el de soporte, que sería el óxido nitroso o el aire, por acá. Aquí es donde se crea el efecto Venturi y esta manguerita que se va a colocar dentro de donde está la muestra es por donde se succiona la muestra. Entonces, varias cosas pues que quiero que analicen en un video muy corto. Es primero la llama. Aquí pueden ver la llama, es una llama más o menos rectangular, ¿sí? Y también quiero que observen el color. En este momento aquí parece que tiene agua destilada en este beaker y cuando se está aspirando agua destilada, pues la llama tiene esta coloración como azul predominante y pues algo de amarillo en la parte superior. El haz, yo diría que el haz viene en esta dirección, seguramente la lámpara está por acá, al lado izquierdo. Tenemos un par de ventanitas por donde el haz de luz viene de izquierda a derecha, atraviesa la muestra y va al sistema de detección. Entonces aquí está el sistema monocromador y el sistema de detección y procesamiento de datos, todo eso. Y aquí está la lámpara, o sea que el haz de radiación viene, atraviesa la llama y pasa al otro lado. Aquí está el nebulizador en la parte inferior y aquí en la parte superior el quemador donde se produce la llama. Entonces quiero que observen lo que le sucede pues, a la llama cuando cambia a la muestra que aquí, no sé si la alcanzan a ver bien, pero aquí en la parte izquierda está un matraz volumétrico, tal vez de 100 mililitros. Entonces ahí hay un cambio en la coloración debido a la emisión de la muestra está siendo aspirada, se mezcla con los gases, sube a la llama y cuando llega ahí se queman y estos átomos que están acá se excitan en la llama y cuando regresan al estado fundamental emiten radiación. Entonces, esta también es una de las razones por las cuales el sistema monocromador está aquí antes del detector. La razón es porque aquí todos los componentes de la muestra llegan acá y están emitiendo una gran cantidad de diferentes radiaciones. Aquí predomina tal vez el amarillo, se ve un poco de rojo también. Entonces, todas esas longitudes de onda llegarían al detector. Por eso el sistema monocromador se coloca antes del detector, pasando después de la celda, ¿no? Lo que comparábamos con un fotómetro convencional es que en un fotómetro convencional el monocromador está antes de la celda, ¿no? Pero aquí es necesario ponerlo por esa razón y por otras de las que hablaremos más adelante. Cuando se retira la muestra, observen que al pasar de nuevo al agua destilada, mientras se juega el nebulizador, va a volver al color que tenía la llama inicialmente. Entonces, tarda unos cuantos segundos en estabilizarse la llama y en limpiarse pues, lo que hay dentro del equipo para que la llama vuelva a ser clara. Hasta ahí, ¿cómo va? ¿Qué preguntas tienen? ¿Hay preguntas hasta ahí? Yo quiero escucharlos. Laura dice que no tiene preguntas, pero eso fue a las 8. ¿Sí se pudo ver bien el video? ¿Lo quieren ver otra vez? ¿O una vez es suficiente? Estas serían las medios demostraciones que vamos a tener del equipo. Aunque más adelante yo por ahí encontré un video como de unos 20 minutos en donde muestran un análisis completo. Digamos que no es tan diferente de lo que ustedes verían allá en el día que usen o que se usara pues, el equipo para la demostración. Pues con la diferencia que ustedes pueden hacer preguntas. Entonces, por eso quisiera que en este momento hicieran esas preguntas. Sé que es diferente estar frente a frente y hacer la pregunta, pero aquí podemos utilizar el audio o el chat si quieren para esas preguntas que tengan. Entonces, no hay preguntas hasta ahora. Bien, aparentemente no.
Bueno, entonces este es una vista lateral de un quemador y esto es más o menos lo que está pasando cuando esto sería pues una vista frontal, esto de acá arriba es la llama, aquí tenemos la llama. Y por acá llega la niebla que contiene gotas de la solución que es la muestra, ¿no? Tiene el gas de soporte y también tiene el gas combustible. ¿Sí? Entonces, toda esa suspensión llega acá y la forma interna del quemador es aquí, pues pasa de un área grande, pero cuando ingresa acá no es posible pues con este corte del perfil, pero el área realmente no disminuye tan abruptamente, sino que aunque aquí al final estos gases van a salir por una ranurita, recuerden que la ranurita tiene unos cuantos centímetros de ancho. O sea, es esto, ¿no? Pasa de un área circular, aquí en el fondo del nebulizador, a un ensanchamiento. O sea, que hay una contracción del perfil de la zona, pero también al mismo tiempo se ensancha hasta tener el ancho que tiene la llama. O sea que el diseño pues, de la forma del quemador hace que los gases que llegan acá no lleguen a una velocidad demasiado alta, porque si no, eso haría que la llama fuera una llama muy turbulenta. Entonces, este perfil suaviza esa turbulencia, ¿sí? Para que la llama se produzca y no tenga demasiada... Con la turbulencia la llama se vería como una llama inestable, ¿no? Es decir, una llama que se mueve, que cambia de dirección o que cambia de altura o que, por ejemplo, el punto azul se sube o se baja. Bueno, eso sería pues una llama inestable. Y pues recuerden que la llama es la celda, ¿no? Entonces, si tenemos algo que cambia pues constantemente, seguramente las medidas no serían muy buenas debido pues, a ese cambio constante de la llama. El ancho de la celda, en este caso, recuerden la ley de Beer, de A igual a por B por C. Básicamente, el B es lo que mediría la llama de ancho, porque a través de este punto, o sea, atravesando la llama, es donde el haz está absorbiendo radiación, o las no. Los átomos que están aquí están absorbiendo una parte de esa radiación. Entonces, de acuerdo pues a la ley de Beer, el ancho de la celda sería qué tan ancha es la llama. Los quemadores más o menos vienen entre unos 5 a unos 10 centímetros de ancho de la llama. Y pues los quemadores también están hechos de diferente material dependiendo del gas que se utilice. Hay algunas llamas mucho más calientes que otras, entonces eso implica que necesiten tener un quemador diferente. Las llamas más calientes necesitan quemadores de materiales más resistentes. Por ejemplo, los quemadores para una llama de óxido nitroso, que son las más calientes, son de titanio. Entonces, básicamente, en cuanto al material, tendríamos los de acero, que son para llamas de aire, acetileno. Y también tenemos los de titanio, que es cuando se utiliza óxido nitroso, acetileno. Esto quedó como raro, acetileno. Ahora escribámoslo mejor como la fórmula. Acetileno. Bueno, acetileno es este, C2H2. Entonces, este es el material del quemador, de lo que está hecho. Porque esta llama, esta es más caliente. Pues hay una tablita, no recuerdo si ya la vimos, llegaremos a ella. Sí, llegaremos más adelante a la tablita, en donde nos dicen las temperaturas de cada uno
el rango de temperaturas que se puede alcanzar en la llama. Pero esta es la más caliente, por eso el material del quemador es más resistente, es de titanio. Mientras que para las llamas comunes como la de aire acetileno, que la temperatura no es tan alta, estamos hablando de que el material del quemador es de acero. Bueno, es un acero, no cualquiera, es un acero tratado pues para que resista la oxidación, porque pues tenemos un material que está a alta temperatura en contacto con aire. Estas son condiciones propicias para que se produzca la oxidación de ese material. Entonces, el diseño del quemador pues tiene que cumplir con varios requerimientos. Uno, pues es este, ¿no? Producir una disminución de la turbulencia de la llama, que la llama sea laminar, que tenga un espesor constante, también que no se vaya a fundir por el material. Si, por ejemplo, tenemos el quemador equivocado, tenemos uno de acero y usamos una llama de óxido nitroso y acetileno, pues seguramente ese material va a comenzar a deformarse, se va a comenzar a dañar. Los quemadores traen como una identificación, una llavecita que está pegada físicamente. Es como una llavecita que sirve para identificar el material. O sea, cada quemador tiene una llavecita que se incrusta en una ranurita del equipo. Entonces, cuando yo voy a usar, por ejemplo, el quemador para una llama de óxido nitroso acetileno, esa llavecita le dice al equipo si está colocado el quemador correcto. Si esta llavecita no se incrusta en el equipo y se gira, para el equipo el quemador que hay ahí no es capaz de resistir la temperatura. Y si ustedes tratan de encender la llama sin colocar la llavecita, les va a sacar un mensaje de error, les dice que está colocado el quemador que no es. Digamos que esa es una forma de prevenir un accidente en el que se coloque un quemador de acero para una llama muy caliente. Entonces, los fabricantes tienen pues ese tipo de medidas de seguridad para garantizar que el equipo se conserve, ¿no? Porque lo que podría pasar sería si hay una llama muy caliente y este material no resiste, pues se comenzará a fundir o de pronto habrá pues un punto en el que se abra más la llama o no sé, algo podría pasar. Entonces, por eso este tipo de precauciones. Tener, por ejemplo, una forma de que el equipo detecte qué quemador está puesto. Porque ahí en el nebulizador pues no hay ningún sensor. Lo que ellos hacen es colocar como un cablecito con una llave en la punta que se incrusta en una ranura en el equipo y se gira. Entonces, esa llavecita es específica para el quemador que aguanta la alta temperatura. El otro creo que no tiene esa llavecita, entonces mientras esa llavecita no se incruste en el equipo o no se inserte, el equipo no deja encender la llama muy caliente, porque pues, sabe pues, que podría provocar un daño en el equipo. Entonces, eso es pues el resumen de esta diapositiva que les estoy mostrando acá, un perfil, digamos, lateral del quemador. La llama se ve como una lámina acá. Están las aletas de refrigeración, el perfil mostrando que la turbulencia del gas no es muy grande, porque aunque se disminuya el área transversal, recuerden que hacia ustedes, como fuera del plano de esta hoja, también se está ampliando y hacia atrás también, haciendo pues que sea un cambio en el área suave para que no haya problemas de turbulencia. Y pues aquí llega la niebla que tiene las gotas de solución que se aspiró con los dos gases, el de soporte, aire o acetileno, perdón, aire u óxido nitroso, y el gas combustible que es más usado es acetileno. Entonces, tal vez eso sea importante, puede ser aire, el soporte, puede ser aire o puede ser óxido nitroso. Estos son los gases de... Y el gas de combustible más usado es el acetileno. Digamos como para redondear lo que hay acá. Los materiales cambian dependiendo de cuál llama se vaya a usar, porque pues hay una temperatura diferente entre ellos. Las llamas de aire acetileno tienen temperaturas como alrededor de 2100 Celsius, mientras que las de óxido nitroso y acetileno pueden llegar a 2600 o más grados Celsius. Entonces hay una diferencia de unos 500 grados Celsius que puede afectar la estabilidad física del quemador.
Bueno, aquí hay un diagramita donde están las zonas de la llama y en cada una de esas zonas de la llama se produce uno del proceso que vimos. Entonces recuerden que básicamente lo que debe pasar es que en la llama yo tengo la niebla, ¿no? Esa niebla, primero lo que tiene que pasar es la evaporación del solvente. Después lo que sucede es la vaporización, que es que las cosas se vuelvan a la fase gaseosa. Y después de esto viene la disociación, que es que se produzcan átomos. Y pues también, digamos que como un efecto secundario está también la ionización, aunque vimos que eso es indeseado, ¿no? Que se formen iones en la llama. Entonces todo este proceso ocurre en la llama. O sea, el único que no ocurre en la llama es la niebla, ¿no? La niebla se produce en el nebulizador, ¿no? En el nebulizador se produce la llama. Pero todo esto de aquí en adelante, esto se produce en el sistema atomizador. En este caso, pues en la llama. Entonces, aquí hay diferentes zonas de la llama en las que ocurre cada una de esas cosas. Por ejemplo, en la zona A, que se conoce como la zona primaria, es la zona de combustión primaria. Y el color es como un color azul debido a que aquí hay algunas formación de radicales que dan ese color azul. Pero básicamente lo que ocurre en esa primera parte es la desolvatación. O sea, esto que se ve acá en el fondo es el quemador, es el bloque de quemador. Entonces, cuando la niebla llega y entra en contacto con la llama, lo primero que sucede es eso, que aquí se evapora el solvente. ¿Sí? Luego, en la zona media, aquí en la zona media ocurren los demás procesos, es decir, la vaporización, la disociación y pues la indeseable ionización también. ¿Sí? Todo eso ocurre aquí en la zona media, en el cono interno. Aquí pues en la descripción está pues qué sucede. Tenemos que en el cono interno se vaporizan los sólidos, originando átomos gaseosos, iones y moléculas, ¿no? Entonces las que no se han disociado son las moléculas, pero esas moléculas eventualmente se convierten en átomos y tal vez en iones. Todo eso ocurre en la zona media o en el cono interno de la llama. Pueden ver que los procesos ocurren en una distancia o a una distancia particular de la base de la llama. Por eso la clasificación a diferentes zonas de la llama. La zona baja es la zona primaria, el medio se llama el cono interno y la parte superior se conoce como la zona secundaria. Y allí lo que ocurre básicamente es que los compuestos se evaporan. Si hay compuestos orgánicos, pues seguramente aquí al final tendremos cosas como estas o algunos radicales, o sea, los productos de la combustión. Es decir, esto ya es la zona donde se desechan a la atmósfera. Los equipos de fusión atómica tienen campanas de extracción de gases en la parte superior del quemador, porque algunos gases, por ejemplo, son de metales pesados, entonces esos gases deben ser tratados adecuadamente. Entonces, sobre la llama hay una campana de extracción con, con, una, con un motor que forza el aire a subir y a ser filtrado. Normalmente esos sistemas de extracción tienen filtros que se cambian eventualmente para remover las partículas sólidas que puedan llegar allá y que no vayan pues a la atmósfera. La zona más caliente de la llama, ¿cuál creen ustedes que sea la zona más caliente de una llama? Por creencias populares, ¿uno qué cree? ¿Que la zona más caliente de la llama cuál es? ¿La base, la mitad o la punta? La base, no. ¿La qué? Pues yo diría que la base. La base. A ver, ¿quién da más?
Votaciones, a ver, vamos a ver votaciones por el chat. Por favor, ¿dónde creen que está la zona más caliente de la llama? ¿En la zona A, la B o la C? Es decir, abajo, en la mitad o arriba. Bueno, Angie dice que la base. Diana está por ahí. ¿Qué dice Diana? Puede desayunar. Los demás no tienen opiniones o no se quieren arriesgar a decir nada. No estamos... Pero sí, pues no sé si de pronto estoy equivocada, pero me atrevería a decir que de pronto es la parte C, pues por lo que ahí ocurre la combustión, no, pues la, la- creería. la de arriba, bueno, sí. Por ejemplo, por creencia popular me dicen, la zona más caliente es la punta. Si uno tiene una vela y quiere fundir algo, pues que lo ponga en la puntita, ¿no? ¿Cierto? Digamos que esa es una creencia popular. Pero realmente la zona más caliente de la llama es el cono interno, es aquí. O sea, la razón está en que aquí se están apenas produciendo la combustión. Aquí está la combustión completamente desarrollada. Y en la parte superior ya el gas combustible se está convirtiendo en CO2 y agua. Ya, aquí recuerden que lo que se está quemando es, por ejemplo, el acetileno, ¿no? Entonces, el acetileno con el oxígeno, pues produce CO2 y agua, ¿no? Si es el caso, pues, de que se está utilizando aire como ayudante, pues, de la combustión. Si se utiliza en lugar de oxígeno del aire, el óxido nitroso, pues, aquí además de esto se producirán óxidos de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, cuando es con óxido nitroso, la reacción sería, no la voy a balancear, pero pues por lo menos para saber qué cosas se producen. CO2, agua, y se producen óxidos de nitrógeno, como este. Entonces, en ambos casos, estos son productos de la combustión. Estos productos de la combustión son los que se producen acá arriba. Y en ese punto, como ya se están agotando los combustibles, entonces la temperatura acá arriba no es tan alta. Entonces, pues hasta ahí estos son los procesos que ocurren en la llama. Aquí les voy a mostrar un perfil de la temperatura de una llama particular. Entonces, este es un perfil de la llama. Aquí está el quemador. La punta del quemador está acá abajo. Y esta llama es de gas natural con aire. Entonces, observen que... ¿sí? Profe, Sí, ¿se puede ver un momentico la otra diapositiva que me falta copiar una cosita y ya? listo, sí, 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 qué pena. Sí, creo que copié la reacción y pasé muy rápido y no les alcancé, no les di tiempo para... Pero bueno, lo importante de ahí es ver que la llama tiene diferentes zonas y que en cada una de esas zonas ocurre un proceso. Bueno, entonces mientras pues vamos tomando notas finales de esto, si ustedes tuvieran que dirigir el haz de la lámpara a una zona de la llama, ¿a dónde la dirigirían? ¿Por dónde creen que sería más eficiente que pase el haz de la lámpara? ¿A qué altura de la llama? La zona B, no. Por la ¿Dónde? B, Sí, por por la la B. zona B, ¿no? Sí, Porque en la zona B es donde están los átomos gaseosos, que son los que nosotros queremos que absorban, ¿no? Entonces uno, digamos, por regla general, cuando se ajusta el quemador, se trata de hacer que el haz de la radiación pase a través de la zona media del cono. Y digamos que eso es como para iniciar, ¿no? Como para iniciar el, um, el, digamos, las condiciones iniciales del equipo son apuntar el haz de radiación más o menos a través de la zona media de la llama, ¿cierto? Aunque cuando ya se está en operación, la forma de hacerlo es colocar o sea, hacer que se esté quemando una solución que tenga mi analito. Y yo voy a mover el quemador hasta que mi señal en el detector sea la más alta, es decir, hasta que la absorbancia sea la más alta. Entonces es una forma ya experimental, ya empírica en el laboratorio, en la que yo encuentro en qué zona está la mayor cantidad de átomos de ese analito. Porque resulta que no siempre en la zona media de la llama es donde está la mayor cantidad de átomos que absorben radiación. Porque puede ser que en algunos puntos la temperatura sea tan elevada que en esos puntos no tengamos átomos en estado fundamental, sino que se produzcan iones.
Y recuerden que los iones no absorben igual que los átomos originalmente. Entonces, el proceso de encontrar la zona de la llama óptima se hace con la llama encendida y midiendo la absorbancia, cambiando la posición del quemador. Ese es uno de los ajustes iniciales que se hace cuando se enciende el equipo. Se enciende el equipo, se deja que la lámpara se caliente, se enciende la llama, se aspira una solución que tenga el analito que voy a detectar o analizar, muevo el quemador y voy verificando la señal del detector hasta que esta sea la más grande. Eso significa que he encontrado la zona de la llama donde está la mayor cantidad de átomos en estado gaseoso y fundamental. Bueno, entonces les iba a mostrar este perfil. Esta es una llama de gas natural aire, ¿sí? Esta es una mezcla de gas natural y aire. Y observen los perfiles de temperatura. En la zona cercana a la base, la temperatura alcanza unos 1700 grados Celsius. A medida que vamos subiendo un poco más, miren que la temperatura va subiendo de 1800, 1830, y aquí en la zona media tenemos las temperaturas más altas, de 1863, para esta llama en particular. Y a medida que estamos ascendiendo, nuevamente comienza a disminuir. Entonces, digamos que la punta de la llama sí es más caliente que la base, pero el centro es más caliente que todas las demás. Y observen que las zonas que están alrededor, las que están en contacto con el aire, que está a una temperatura baja, pues estas zonas no alcanzan temperaturas tan elevadas. La razón es porque están en contacto directo con una zona fría, ¿no? Esto queda acá alrededor de la llama, esta temperatura ambiente. Entonces, la transferencia de calor rápida evita que estas zonas, como límites de la llama con el exterior, puedan alcanzar temperaturas elevadas. Entonces, por eso el centro de la llama es donde ocurre la mayor temperatura. Pero entonces, lo que hablábamos, ¿dónde colocar el haz de radiación para que suceda? Para que suceda la máxima absorbancia. Eso pues depende del elemento. Lo que hay en la gráfica de la derecha es un perfil. Bueno, la altura del quemador, observen aquí que está en centímetros, la altura de la llama. Esta es una llama en centímetros, de 0 a 5, o sea que la llama es más o menos de unos 5 centímetros de alto. Y la zona más caliente está como alrededor de, no sé, 2,6 centímetros, según esto, ¿no? Por aquí más o menos quedaría. Entonces, aquí a la derecha tenemos los perfiles de absorción de 3 elementos diferentes, magnesio, plata y cromo. Entonces, lo que quiero pues que vean de esta gráfica es que no siempre en la zona media de la llama es donde está la mayor cantidad, porque recuerden, si hay mayor absorción es porque en ese sitio está la mayor cantidad de átomos en estado gaseoso y fundamental. Recuerden que la absorción implica que, por ejemplo, el magnesio esté pasando de su estado fundamental a su estado excitado, ¿no? Entonces necesitamos más átomos en estado fundamental. Entonces, por ejemplo, observen el perfil del magnesio. Muy cerca de la base, aquí en la altura 0 tendríamos la base, ¿no? Y en la altura 5 tendríamos la punta de la llama, ¿no? La punta de la llama está aquí. En la zona media, observen que cerca de la base la absorbancia del magnesio es baja. Significa que hay pocos átomos en estado fundamental y gaseoso. Pero a medida que estamos moviéndonos hacia la zona media, la absorbancia del magnesio aumenta. Es decir, aumenta la población de átomos en la llama y en ese punto particular hasta que llegamos a un punto máximo. Pero pues noten que el máximo para el magnesio no está en la mitad de la llama, está un poco más abajo. Y a medida que la temperatura, la temperatura sigue aumentando, porque recuerden que en la zona media de la llama donde es más caliente, miren que la absorbancia disminuye. O sea que el comportamiento, por ejemplo, para el magnesio es, digamos, cercano a lo que podríamos predecir. Sin embargo, pues podríamos haber dicho que la zona donde habría más átomos de magnesio sería en la mitad, pero este perfil de absorbancia nos muestra que no. La razón es que cuando la temperatura se eleva, por ejemplo, en estas zonas, no tenemos átomos de magnesio, sino que tenemos compuestos de magnesio. Es decir, el magnesio se combina con el oxígeno formando óxidos a alta temperatura. Entonces, la formación de esos óxidos, recuerden, esta molécula no absorbe las líneas que absorbe el magnesio. Por eso,
cuando se comienzan a producir esos óxidos, la absorbancia para el magnesio disminuye, porque ya este compuesto no absorbe igual que como lo hace el elemento solo. Entonces, para el magnesio, esta es una explicación que la formación de óxidos hace que la absorbancia disminuya. Un caso, por ejemplo, particular también sería el de la plata. Miren que cerca a la base la cantidad de átomos es baja. A medida que vamos llegando a la zona más caliente, sigue siendo más caliente y se está aumentando la cantidad de átomos de plata. Y parece que el punto máximo se alcanza cerca de la punta, o sea, no en la zona más caliente. Y pues algo bien peculiar es lo que sucede con el cromo. El cromo, al contrario, la máxima cantidad de átomos en estado gaseoso se presenta cerca a la base. A medida que la altura se incrementa del haz con respecto a la base del quemador, la cantidad de átomos de cromo en estado fundamental y gaseoso va disminuyendo. Por ejemplo, puede ser debido a también productos de oxidación que ya no absorben igual. Entonces, estos tres perfiles de tres metales diferentes nos hacen pensar que no basta con tratar de apuntar a la mitad de la llama, porque cada elemento tiene un comportamiento particular. Algunos tienen la mayor cantidad de átomos en la mitad, otros en la punta, otros más abajo. Eso pues depende de cada uno. Por eso les decía que la forma de encontrar la zona de la llama más sensible, es decir, donde haya la mayor cantidad de átomos de mi analito en estado fundamental y gaseoso, debe encontrarse experimentalmente. Entonces, el procedimiento es como les describí: el equipo se enciende, la llama se prende, se coloca la manguerita que ustedes vieron, que es la que viene al nebulizador, dentro de una solución que tenga mi metal, el que quiero analizar. Por ejemplo, sodio, pongo a aspirar sodio. En la llama se va a estar produciendo todo el proceso de atomización, y simplemente con lo que tengo, algunos quemadores se pueden mover manualmente, tienen tornillitos y uno va mirando el detector y sube y baja el quemador o lo desplaza horizontalmente, pero usualmente es buscar la zona de la llama en altura, ¿no? También es posible que una mezcla entre combustible y el gas de soporte particular de una temperatura más alta o más baja. Entonces también tenemos algunas variaciones en cuanto al flujo también del gas. ¿Qué tanto flujo necesito? ¿Qué tanto flujo de aire? Entonces recuerden que para una combustión hay varias formas en las que se puede llevar a cabo. Entonces, volviendo pues a la reacción que copiaron ahora, yo tengo estos dos reactivos, el combustible y el gas de soporte. Dependiendo de cómo mezcle cada uno de ellos, la combustión puede ser o no estequiométrica, incompleta o rica en el ayudante. Por ejemplo, si la cantidad de oxígeno o de óxido nitroso, que son los auxiliares de combustión, y el combustible es la estequiométrica, pues esta ecuación no está balanceada ninguna de las dos. Entonces estamos ante una combustión estequiométrica, ¿no? Cuando tenemos un exceso de estos ayudantes, ese exceso hace que la combustión sea completa, ¿sí? Y la llama, usualmente, cuando hay exceso de aire o de óxido nitroso, es una llama de un color azul. Cuando hay un exceso de acetileno, la llama ya tiene un color amarillo por los productos de combustión. Y lo sorprendente es que no siempre una llama estequiométrica o una llama rica en alguno de los dos o una llama pobre en combustión dan los resultados que uno teóricamente esperaría. Cada una de esas llamas, dependiendo del elemento, puede dar mayor o menor sensibilidad. Entonces, lo que quiero mostrarles es que hay demasiados parámetros a la hora de encontrar el punto de operación óptimo del equipo, que implica varias cosas. Por ejemplo, implica los flujos. ¿Cuáles son los flujos de los dos gases? Implica la altura del quemador, es decir, por dónde está pasando el haz de radiación. Implica, por ejemplo, la relación de los gases, si la llama es estequiométrica o si no es estequiométrica, si es rica en uno de los dos, en el gas de combustión o en el ayudante de la combustión. Entonces, desde el punto de vista de la llama, por ejemplo, estas tres cosas inciden en el sitio donde encontremos la máxima cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso.
Por eso todos esos cambios se hacen monitoreando la absorbancia. Yo estoy aspirando a una solución de calcio y voy a cambiar, por ejemplo, el flujo. Entonces miro qué pasa con la absorbancia. Estoy aumentando el flujo y la absorbancia va aumentando, pues bueno, voy en buena dirección, sigo aumentando el flujo. Llega un punto en que la absorbancia o no cambió o comenzó a caer. Bueno, ya encontré el flujo. Ahora, varío la altura del quemador. Ya encontré un punto del quemador donde iba subiendo, la absorbancia iba subiendo, pero seguí subiendo y luego la absorbancia bajó, entonces me devuelvo. Ya encontré la zona de la altura. Ahora voy a hacer que la llama tenga más aire que acetileno. No, la absorbancia cambió. ¿Cómo cambió? O aumentó o subió. Entonces, todos esos parámetros se estiman experimentalmente con el equipo encendido. Entonces, estos son algunos de las variables de un análisis de absorción atómica. Les decía que una de las desventajas de la absorción atómica es que yo no puedo simplemente preparar unos patrones, medirles la absorbancia, hacer una curva de calibración y guardar esa curva de calibración para hacer análisis de muestras posteriores. La relación entre la absorbancia y la concentración puede cambiar de un estado de operación a otro muy fácilmente. Si yo la altura del quemador no la pongo en el mismo punto, si los flujos no están iguales, puede ser que uno de los dos cilindros de gas esté acabando. Todas esas variables hacen que la absorbancia de una misma solución en el tiempo o en los días entre análisis cambie. Entonces, eso obliga a que en absorción atómica, cada vez que se vaya a hacer un análisis cuantitativo, que es pues para lo que se usa, sea necesario correr los patrones y la muestra al mismo tiempo. Es decir, yo enciendo el equipo, encuentro mi punto de operación, paso mis patrones, les mido las absorbancias y luego paso mi muestra, mido la absorbancia y ahora sí hago la cuantificación. Entonces, esto impide que yo pueda guardar datos de curvas de calibración para el futuro, porque en un futuro las condiciones de operación van a ser diferentes a aquellas en las que tomé la curva de calibración. Entonces, esa es una limitación de la absorción atómica. Recuerden que en la fotometría visible, ustedes podrían preparar una curva de calibración, guardarla en una tarjetita del equipo, o ustedes tomaban nota de la absorbancia en concentración, y si 2 o 3 días después, una semana después, van a hacer el análisis de la misma forma, con el mismo equipo, pues simplemente solamente hacen el análisis sobre la muestra y utilizan la misma curva de calibración que tenían guardada. Eso no se puede hacer en absorción atómica. En absorción atómica siempre hay que correr los estándares y la muestra en la misma corrida, con el equipo encendido. Es más, puede ser que yo apagué solo la llama y dejé todo igual, y viene por la tarde y prendí la llama. Eso ya cambia las condiciones de operación. Entonces, eso hace que la repetibilidad esté comprometida y hace que sea necesario correr todo al mismo tiempo. Bien, aquí hay una tablita de diferentes tipos de combustibles y oxidantes que se usan y las temperaturas que se alcanzan en estas llamas. Entonces, yo les había hablado de estas dos básicamente, de la de acetileno aire, que digamos que esta es la más común, ¿sí? La más usada. Y esa llama alcanza temperaturas entre 2100 y 2400 grados Celsius. La llama más caliente, digamos de entre las más calientes, la más usada es esta de óxido nitroso y acetileno. Esta es, digamos, la segunda más usada. Por ejemplo, para la llama de acetileno aire pues, tenemos elementos como, se pueden analizar elementos como sodio, potasio, hierro, por ejemplo, calcio. Con la de óxido nitroso, elementos que necesitan una temperatura más alta para ser excitados, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el cromo, el aluminio. Estos son metales que se analizan normalmente por llamas más altas. Hay algunos en común. Por ejemplo, aquí yo escribí pues voluntariamente el calcio como que se puede analizar por acetileno aire y también se puede analizar por óxido nitroso y aire. Lo que cambia entonces es la sensibilidad. A veces, algunos metales que se pueden analizar por ambos, la sensibilidad es mayor cuando tenemos una llama más caliente. Por ejemplo,
Una curva de calibración en calcio o para calcio, cuando se utiliza la llama acetileno-aire, tiene una pendiente. Esa misma curva de calibración, ahora con acetileno dióxido nitroso, tendrá una pendiente mayor, porque más cantidad de átomos de calcio se pueden llevar a su forma gaseosa. Entonces, podrían ustedes preguntar, entonces, ¿por qué no usamos siempre una llama muy caliente? La razón está en la limitación de la ionización. Si yo utilizo, por ejemplo, una llama muy caliente, como la de dióxido nitroso y acetileno, para hacer el análisis, por ejemplo, del sodio, el sodio a una temperatura tan elevada como la que produce la llama de dióxido nitroso y acetileno se ionizaría. Entonces, afectaría la medición. Recuerden que cuando estoy utilizando llamas muy calientes, yo debo utilizar un supresor de ionización. Ya habíamos hablado un poco de eso. El supresor de ionización es un compuesto que yo puedo adicionar a mi solución que me proporcione iones y que libere electrones. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo un análisis de calcio. Entonces, el calcio puede ionizarse, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, pero pues no sobra volverlo a recordar. Esto es la ionización del calcio. Un supresor de ionización es algo que me proporciona electrones para que el equilibrio se desplace hacia allá. Entonces, si en la llama hay electrones, vamos a ponerlo como una fuente de electrones, entonces esos electrones van a ser tomados por los iones calcio para volver al estado fundamental. Entonces es como reversar la reacción, aumentando la cantidad de uno de los productos. Entonces necesito una fuente de electrones que haga que la llama tenga electrones disponibles para que cuando el calcio se ionice, la reacción inversa ocurra. Supresores de ionización, por ejemplo, el KCl es el más usado. La razón es por la que el potasio fácilmente se puede ionizar. Entonces, en la llama, ¿qué ocurre? Primero, el potasio, la molécula se disocia, dando origen a átomos de calcio en estado fundamental. Pero la temperatura es tan elevada que esos átomos de potasio se ionizan. Entonces, este proceso requiere mucho menos energía que este. Entonces, si en la muestra yo tengo ambos, calcio y cloruro de potasio, entonces la ionización del potasio va a ser mucho más rápida, consume menos energía que la del calcio. Esto me va a garantizar que en la llama los electrones liberados, producidos porque estaban antes en el potasio y por la ionización del potasio se produjeron, estos electrones van a estar en la llama. Entonces, la llama va a ser o va a tener una fuente de electrones que es esto. Y pues el proceso de reversar la ionización del calcio, que es mi analito, ocurre. Entonces lo que yo debo hacer simplemente es preparar mi muestra o mi solución líquida y adicionarle algo de cloruro de potasio. Entonces el cloruro de potasio es un supresor de ionización, disminuyendo la cantidad de átomos de calcio en forma de ion. Entonces ese es un problema con la llama muy caliente, que puede producir ionización. Quiero mostrarles aquí algo sobre la comparación en la... A ver, está. La comparación entre la sensibilidad entre dos métodos. Creo que aquí lo podemos encontrar. Bueno, sí, este es como un manual del equipo, de un equipo de fusión atómica. Es para definir las condiciones experimentales. Y aquí estamos hablando de condiciones para la llama. Entonces, se llama Cookbook, como un libro de cocina, que tiene las recetas pues, para el análisis. Estos libros normalmente son suministrados por los fabricantes de los equipos. Entonces, ¿qué información tiene? Por ejemplo, este es de Shimatsu, que es una empresa que fabrica. Define las condiciones de medida dependiendo del metal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero que comparemos el calcio. Entonces, aquí tenemos calcio 1 y calcio 2. La diferencia entre esos dos está en cuanto a la llama que se utiliza. A ver, es la página 10 y la 11. Voy a pegar esto rápido y me detengo cuando lleguemos. Bueno, entonces aquí tenemos calcio. ¿Sí? Están las condiciones de medida.
Entonces, dentro de las condiciones de medida, tenemos, por ejemplo, la altura del quemador. ¿A dónde se debe como apuntar, más o menos? Entonces dice que más o menos a los 7 milímetros, muy cerca de la base, ¿no? El ángulo es, recuerden que el quemador se puede rotar, dice no, 0 grados, es decir, dirigiéndolas precisamente a lo largo de la llama. El flujo del gas nos dicen de cuánto de litros por minuto. ¿Qué tipo de oxidante? Entonces aquí están utilizando aire. Lo demás, por ejemplo, la corriente es la corriente de la lámpara, eso lo veremos un poco más adelante. ¿A qué longitud de onda se hace el análisis? Aquí está 422,7. Este es el ancho de banda del equipo del monocromador. Y esto también lo veremos más adelante, es el tipo de corrección de la lámpara. Bueno, lo que me importa ver en este momento es la sensibilidad de la curva de calibración. Entonces, la utilidad de este manual está en que me sirve para definir en qué rango preparar mis patrones. No es lo mismo preparar patrones para calcio que preparar patrones para hierro, porque cada uno de los dos tiene una sensibilidad diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto que es con aire y acetileno para el hierro. Entonces, miren el rango de concentraciones. La más baja que ellos prepararon fue de 0.5 y la absorbancia que dio fue de 0.0565. La que sigue es de 1 parte por millón y la absorbancia es como de 0.1, de 2. Bueno, estas son concentraciones relativamente bajas, pero quiero que nos fijemos en la pendiente. Esta es la pendiente de la curva de calibración, 0.1093. Esto para calcio. Entonces tengan presente eso, yo lo voy a anotar por aquí, para que ahorita comparemos esto. A ver, para calcio con aire. La curva de calibración tiene una pendiente de 0.1093. Ahora yo quiero que busquemos un metal que sea más fácil de excitar, como el sodio. A ver si podemos buscarlo por acá. Aquí está. ¿Ven? Aquí está la curva de calibración del sodio. Son concentraciones más bajas, otra longitud de onda porque el sodio pues absorbe. Pero yo quiero que miren que también se está utilizando aire, el flujo es un poquito más bajo, la altura del quemador aparentemente es la misma. Bueno, y hay otras cosas pues aquí que se pueden usar. Ahora, la pendiente de la curva de calibración, observen que es de 1 punto para el sodio, también en aire. Es de 1.0522. Entonces observen que, bueno, yo aquí anoté los valores. Para calcio, utilizando como el soporte aire, la pendiente de la curva de calibración es 0.1093. Para sodio, utilizando también aire, la pendiente es de 1.052. Entonces observen que podríamos decir que el análisis de sodio es como 10 veces más sensible que el análisis de calcio, utilizando la misma llama. La razón está en que el sodio es más fácilmente vaporizable o evaporable que el calcio. Es más fácil llevar átomos de sodio al estado fundamental y gaseoso que átomos de calcio. Entonces, tal vez yo necesite utilizar una llama más caliente para el calcio. Entonces, yo puedo tener, para el sodio es suficiente. Y el problema de utilizar una llama más caliente para el sodio sería la ionización. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando yo utilizo o hago el análisis de calcio, pero utilizando la llama de óxido nitroso, que es la que hay acá. Entonces, vamos a buscar el otro calcio que está en la página 11. A ver. Vamos a bajar, este es el calcio que vimos de aire, está la pendiente 0,10. Y en la página que sigue está el calcio 2. El cambio principal, bueno, el flujo del gas es un poco mayor, la altura del quemador ya no son 7, sino 17 milímetros, pero lo importante es el tipo de oxidante que se está usando es de óxido nitroso. Entonces aquí están los patrones de la curva de calibración y miren la pendiente. Miren que la pendiente ahora es de 0,3655. Bueno, vemos para la pendiente y para que haya una comparación justa, las concentraciones deben estar en las mismas unidades. Y pues en todos los tres que hemos comparado están en partes por millón. O sea que ahí podemos hacer una comparación justa, ¿no? Entonces aquí está pues como el resumen.
Para el calcio en aire, la pendiente de la curva de calibración es 0,1093. Cuando ya cambiamos a óxido nitroso, observen que la sensibilidad aumentó. La pendiente es mucho mayor. Entonces, la selección de la llama puede permitirme a mí hacer análisis mucho más sensibles, pero siempre cuidando el problema que puede pasar, y es que a llamas de temperatura o que proporcionan temperatura muy elevada, es posible que se presente la ionización. Y la ionización, al contrario, disminuiría la sensibilidad, porque ya no estaríamos ante átomos absorbiendo, sino ante iones. Y esos iones pues absorben a unas sensibilidades mucho más bajas. Entonces, a ver, espero si tienen preguntas y mientras terminan de tomar nota de lo que acabamos de... Uy, esto se pasó. Este documento del cookbook, del libro, del equipo, lo vamos a usar como guía para preparar, por ejemplo, el análisis. El rango de patrones o de concentraciones me lo da esa pendiente. Entonces yo, basado en la pendiente o basado pues en el rango de patrones que diga el equipo, yo puedo decidir qué patrones preparar. Entonces, cuando lleguemos a la parte de las aplicaciones, les volveré a mostrar esos valores del cookbook y cómo usarlos para estimar cuántos patrones y dentro de qué rango los voy a preparar para pues, el momento en que llegue el análisis. Entonces, yo puedo hacer toda una serie de cálculos previos al laboratorio para definir primero qué concentraciones de patrones voy a preparar. Y mi guía, este es el cookbook del instrumento. ¿Cuántos voy a preparar? Por ejemplo, si yo tengo una muestra que tiene una concentración más o menos conocida, entonces yo puedo de una vez definir qué dilución le voy a hacer a mi muestra para poder que caiga dentro de la curva de calibración. Porque de lo contrario, imagínense, ustedes están haciendo el análisis, corrieron los patrones de la curva de calibración, pusieron la muestra, y resulta que la muestra dio una absorbancia 10 veces más grande que el patrón más grande que ustedes tienen. ¿Qué implica eso? Que la muestra la tienen que diluir. Entonces, imagínense ustedes frente al equipo, ya han pasado, han aspirado todos sus patrones, aspiran la muestra se les salió de la curva de calibración por encima, muchas veces. ¿Qué deben hacer? Pues se tienen que parar del equipo, ir a hacer la dilución, volver al equipo y hacer la medición. Si apagan la llama mientras van a hacer la dilución, cuando regresen les toca volver a prender la llama y volver a correr los estándares y la nueva muestra. O dejar la llama encendida durante todo el tiempo mientras hacen la dilución. Entonces, cualquiera de los dos pues tiene problemas, uno de costos si van a dejar el equipo encendido, y el otro pues también, porque les toca volver a correr la curva de calibración. Entonces ya ustedes definirán qué es más eficiente, si dejar la llama encendida 5 minutos mientras van a hacer la dilución o gastarse otros 15 preparando la curva de calibración. Entonces yo creo que ninguna de las dos es una buena situación. Lo mejor es hacer diluciones tentativas de la muestra, tener varias diluciones ahí de la muestra, llevarlas al equipo, correr la curva de calibración, mirar cuál es la absorbancia del patrón más concentrado, correr la primera dilución, se salió, vamos con la segunda, hasta que encuentren una de las diluciones previas que se hicieron que sirva y que caiga pues dentro de las absorbancias de los patrones. Entonces, planear diluciones de la muestra es una de las habilidades que deberíamos tener para evitar tiempos de espera o gastos de combustibles innecesarios cuando estamos ante un análisis de absorción atómica. Entonces, la idea es que en el transcurso pues, de las próximas clases, cuando lleguemos a la parte de allá, vamos a entrar en unos ejercicios de cómo planear diluciones de acuerdo a una concentración más o menos conocida de la muestra. Es necesario más o menos conocer la muestra, de lo contrario, no es posible planificar qué dilución voy a hacer, a menos que yo sepa más o menos cuánto da la muestra y más o menos en qué rango de absorbancia están mis patrones. Y todo eso pues está en la información que suministra el fabricante. Entonces, voy a tratar de mostrarles cómo se usa esa información para planificar un análisis completo de absorción atómica. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Profe, Sí. explica. Ese es su proceso
ionización como que se adiciona para evitar la ionización o por si se da la ionización, esa reacción puede ser reversible. Sí, la reacción de que el ion se convierta nuevamente en el átomo fundamental es reversible. Y la adición, o sea, esto no es que este sea el supresor, esta es la reacción que yo quiero evitar o que quiero reversar. Entonces, el supresor realmente aquí es este, el potasio, es el supresor. ¿Y qué está suprimiendo? Está suprimiendo la ionización del calcio. O sea que la reacción indeseada es esta. El Ajá. supresor de ionización es el cloruro de potasio. Entonces yo a mi muestra que tiene calcio le agrego también a la solución líquida, le agrego también cloruro de potasio. De forma que cuando lleguen a la llama los dos, el potasio se ionice más rápido y que cuando el calcio se llegue a ionizar, los electrones que vienen del potasio sirvan para devolver al calcio su estado fundamental. Ese es el proceso. Ah, ya, ya. Gracias, pues. Bueno, de hecho, si miramos aquí en el libro este de cocina, a ver, potasio, aquí está, bueno, aquí hay otro también. Aquí dice, para este caso particular, ¿de qué metal? Para análisis de aluminio. Para análisis de aluminio, dice, el aluminio se ioniza más o menos entre el 10 y el 15% cuando la llama, ¿cierto? Entonces, se utiliza óxido de lantano o de potasio como es, a los estándares como esto pues es en inglés, ¿no? El supresor de ionización. Entonces se utiliza óxido de lantano, perdón, cloruro de lantano o cloruro de potasio como supresores de ionización. Entonces el cloruro de lantano también hace lo mismo que el cloruro de potasio. Se pueden ionizar fácilmente. Entonces estos se adicionan a la solución o a la muestra desconocida, ¿sí? Para que todo el proceso ocurra en la llama, pero venga pues de la solución líquida. Bien, entonces aquí hay un par de comentarios a partir de la técnica de ionización o la atomización con llama. La técnica es la técnica más reproducible de todas las técnicas que yo les había listado antes, pero no es tan sencillo. La primera razón para que ocurra eso es que no toda la muestra que se aspira alcanza la llama. De hecho, se estima que solamente entre el 1 y el 2% de toda la masa de muestra que ingresa aspirada al nebulizador, solamente este rango llega a la llama. Entonces, eso pues supone un problema de sensibilidad, porque aunque yo tenga gran cantidad de iones en mi muestra líquida, no todos esos iones, de hecho muy pocos, llegan a la llama. Solamente entre el 1 y el 2% llega a la llama. El otro problema que afecta a la sensibilidad es que desde que un átomo llega a la llama, a la base, hasta que alcanza acá arriba, pasan como 10 a menos 4 segundos. O sea, es muy rápido el proceso. Llega el átomo acá, comienza a quemarse, solamente habrá un punto en donde sea eficiente la absorbancia o la absorción de radiación y rápidamente, o sea, estamos hablando de 10.000 milisegundos. ¿Sí? Es más o menos el tiempo que pasa un átomo dentro de la llama. Entonces es demasiado corto. Eso hace que el equipo tiene que ser muy rápido, el detector, para eso, ¿no? Bueno, pues tengan presente pues que no es solamente un solo átomo que está ahí, son varios, o sea, que ese se va, llega otro, llega otro, llega otro, pero entonces ese corto tiempo de residencia hace que la sensibilidad no sea alta, es decir, que no hayan al mismo tiempo muchos átomos en la llama capaces de absorber radiación. Entonces, eso hace que esta técnica de atomización, aunque es reproducible y la más usada, no es la más sensible. Hay otras técnicas más sensibles. Entonces, recuerda que es que habíamos visto una lista de sistemas de ionización. Yo voy a volver sobre ella. No, no la tengo aquí, está en la presentación pasada. Pero bueno, habíamos hablado de llama, habíamos hablado de horno de grafito, habíamos hablado de generador de hidruros. Bueno, hablado no, listado. Había una lista con una diapositiva antes donde estaba una lista.
Entonces, hasta aquí, esta era la técnica de atomización con llama. La llama se usa como fuente de atomización, es decir, pasar la muestra desde que sea líquida hasta que llegue y se convierta en átomos en estado gaseoso. La otra técnica usada, diría que la segunda más usada, se denomina el atomizador electrotérmico, conocido como el horno de grafito. Su nombre se basa en el tipo de elemento en donde se produce la atomización, que es un tubo de grafito. Este tubo de grafito tiene más o menos un diámetro entre 8 y 10 milímetros. Es pequeño. A ver, voy a intentarlo otra vez. De 8 a 10 milímetros. Es más o menos el diámetro de... Entonces se lo pueden imaginar. Y de largo tendrá más o menos unos de 3 a 4 centímetros. ¿Sí? Entonces es un tubo pequeño. Si se lo pueden imaginar, es más o menos como un pedacito del lapicero. El lapicero tiene más o menos unos 8 o 9 milímetros de diámetro y con una longitud de unos 3 o 4 centímetros. Entonces es un tubito pequeñito. Ese tubito tiene en el fondo, pueden ver una plataforma que es un pedacito rectangular del mismo material. Recuerden que el grafito es una forma de carbono, una forma aleotrópica de carbono. El material es del que se fabrican, por ejemplo, las minas de los lápices y los portaminas. Y ese material es posible calentarlo. Sin embargo, si la temperatura es elevada y entra en contacto con oxígeno, se puede quemar. Entonces, esa limitación hace que el equipo tenga un diseño especial para evitar eso. O sea, el equipo debe ser diseñado de forma que cuando el horno se caliente a temperaturas tan altas como 2500 grados Celsius, el material no se vaya a quemar. Entonces, recuerda la temperatura de la llama de óxido nitroso acetileno. Era una temperatura de como unos 2600. El horno de grafito también se calienta hasta temperaturas tan elevadas. Sin embargo, pues hay algunas variaciones en el material del horno de grafito. Hay algunos que son denominados pirolíticos, que son hornos de grafito que resisten más altas temperaturas. Entonces, hay dentro de los hornos de grafito hay una clasificación, pero pues no me voy a tener demasiado en eso. Entonces, ¿cómo funciona el horno? En la parte superior, justo sobre la plataforma, el tubito tiene un orificio. Ese es un huequito que hay allá. Visto lateralmente, a ver si yo puedo correr esto, creo que no va a estorbar. Yo creo que vamos a borrarlo y ahorita lo escribo más abajo para que lo puedan ver. Bueno, entonces voy a escribir aquí abajo que esto tiene de ancho entre 8 y 10 milímetros. Bueno, entonces por acá arribita estaría el agujero. El agujerito que tiene el horno de grafito. Por ese agujerito se deposita la muestra utilizando un tip, como una puntica como de una pipeta muy pequeña, un tip plástico. Y por medio de ese tip plástico se deposita una gota de muestra. O sea, esto que hay ahí es la muestra. Una gotica de la muestra se deposita sobre la plataforma. Entonces, en la figura de acá, en la vista lateral, la gotica quedaría colocada aquí. Entonces, esta es la muestra descansando sobre la plataforma. Ese volumen de muestra puede variar desde unos cuantos hasta tal vez unos 20 microlitros. Es un volumen de muestra pequeño. Entonces, por este orificio que tiene en la parte superior del horno, se coloca físicamente una gotica de líquido sobre la plataforma y pues el tip
se retira. Esto simplemente se mete por ese orificio y sale. Bueno, el problema no es tan simple porque el horno, les voy a mostrar dónde está alojado el horno. En un bloque de calentamiento, el horno de grafito está colocado aquí. Entonces, aquí está todo el espacio libre por donde habría que meter ese tip para que a través de ese agujerito sea posible depositar la muestra. Entonces, digamos que hacerlo manualmente no es fácil. Es decir, si yo tengo como una micropipeta y trato de meter la puntica por ahí para depositarlo, realmente eso no se hace manualmente. Se hace utilizando un sistema de guía que tiene el equipo. El equipo tiene aquí la vista que nosotros tenemos en la parte derecha. Ahí, donde ustedes están colocados, hay una cámara. Es una cámara como una cámara web, pero pues mucho más sensible, con mucha mejor resolución, que está dentro del equipo. Es más, la cámara se puede colocar, supongamos que aquí se coloca la cámara. Esa cámara se coloca con el fin de hacer el ajuste del, ¿cómo lo pondríamos? Del muestreador. ¿Sí? Es decir, esta cámara está aquí al frente. Lo que se estaría viendo a través de la pantalla, porque la cámara pues está conectada al equipo, y en una pantallita yo estaría viendo lo que ustedes están viendo acá. O sea, la cámara permitiría ver esto, el círculo, y pues con algunos tornillos de ajuste, yo trato de guiar este tip para que caiga dentro del agujerito. Entonces, lo que hago es despacio ir bajando el tip y moviendo pues algunos tornillitos o en el software para direccionar el tip por el agujero. Entonces, el ajuste no es tan simple. La parte del ajuste de este tip perdón, puede tardar entre 10 y 20 minutos. Mientras uno, bueno, los que tienen práctica lo harán más rápido, en 5 o 10 minutos lo hacen. Pero el problema básicamente es dirigir una puntica de una micropipeta dentro de un orificio que tiene 1 o 2 milímetros de ancho. Entonces es un problema de ajuste fino. Hay que guiarlo horizontalmente y verticalmente, ir bajando despacios. ¿Qué pasa si uno le falla el agujerito? Pues esto es plástico, entonces la puntica de tip se dobla, hay que cambiar. Entonces, mientras se adquiere la práctica, pues seguramente serán muchos de estos tips los que ustedes van a romper si es que llegan a trabajar con equipo de estos. Entonces, todo este ajuste es un ajuste muy fino de ir bajando el tip y moviéndolo hacia adelante, hacia atrás o lateralmente hasta que el agujerito sea alcanzado y atraviesa. Entonces alcanza a ver cómo el tip atraviesa y se puede ver cómo se coloca la gotica dentro de la plataforma. Entonces, digamos que el método tiene unas dificultades prácticas. Consume algo de tiempo en la preparación. Pero una vez se ajusta el tip, porque esto es de un automuestreador, ya el equipo está ajustado y mientras yo no lo apague, yo puedo analizar todas las muestras que quiera y el bracito siempre va a ir hasta el automuestreador. Un carro similar al del cromatógrafo de gases que tenía como un círculo con posiciones donde se podían meter viales, pues aquí no son viales tan pequeños, porque pues el tip no tiene la posibilidad de hacer un roto como la aguja de un inyector de cromatografía de gases. Entonces, los tubos portamuestras para absorción atómica son tubos como si fueran de centrífuga, abiertos. Entonces hay tubos pequeñitos, tubos grandes, entonces están simplemente sin tapa, porque pues uno normalmente lo que dosifica son soluciones líquidas. Entonces, después de que se haya hecho el ajuste para que el tip quepa dentro del horno de grafito, entonces simplemente en el carrito portamuestras yo coloco todos los tubos de mis muestras y 2 patrones, y el equipo simplemente va, saca un brazo hasta allá, toma, aspira la muestra, viene, va por el orificio y deposita la muestra en el fondo de la plataforma. O sea, ese es un proceso electromecánico que seguramente no está por ahí Mateo, estaría con su cámara lista para verlo. No está, no está. Bueno, se dará cuenta que estamos hablando de él. Bien, entonces, el proceso de evaporación del solvente, de vaporización de la muestra, eso todo ocurre acá.
Una vez se deposita la muestra, pues todo el horno de grafito se somete a un calentamiento. Y ese calentamiento lo que hace es provocar todas esas etapas, es decir, se evapora el solvente. Luego, esos átomos que quedaron sólidos pegados en la plataforma se sigue calentando, se aumenta la temperatura hasta que pasan y saturan el interior de esto. Se sigue calentando hasta que esos átomos se disocian, esos compuestos se disocian y se convierten en átomos y quedan dentro del horno. Entonces, básicamente, como un tiempo después, esta gotica se habrá convertido en átomos gaseosos dentro del horno de grafito. Entonces, el horno de grafito se puede calentar también en un programa de temperatura. Normalmente el programa de temperatura se hace de forma en que coincida con lo que sucede en cada una de las etapas. Por ejemplo, inicialmente yo puedo poner mi temperatura a unos 120 grados Celsius, es decir, que pase de temperatura ambiente, llegue a 120 y se quede un momento ahí. ¿Con qué propósito creen que yo haría un programa de calentamiento que se sostenga a 120 grados Celsius durante un momento? ¿Para qué creen que haría eso? ¿Qué busco con esa rampa, con esa etapa? ¿Qué creen que estaría buscando a poner el horno de grafito a 120 grados durante un momento y que se sostenga ahí? ¿Qué ocurre de cerca a 100 grados Celsius? ¿Les perdí? ¿No están? ¿Se ponen a desayunar? Solo que es que se entrecortó un poquito. Bueno, la pregunta era, si yo voy a calentar el horno de grafito, una de las primeras etapas normalmente es tomar el horno y llevarlo a una temperatura cercana a 100, 120 grados Celsius y sostenerla durante unos segundos. ¿Para qué creen que sea esa etapa? Esa no sería como para la evaporación del solvente o no sé, o Exactamente lo que sucede ahí. Aquí lo que yo quiero hacer es evaporar el solvente. Puedo subirlo a una temperatura más elevada, por ejemplo, no sé, supongamos que lo subo a unos 700 grados Celsius y lo mantengo durante un momento. Normalmente esta etapa es para calcinar el material orgánico que hay en la muestra. Y luego puedo llevarlo a una temperatura más elevada, supongamos de unos 2500 grados Celsius. Y el propósito ahí es hacer la disociación. Es decir, que las moléculas se conviertan en átomos gaseosos. ¿Sí? Y pues en este proceso, además de calcinar la materia orgánica, aquí también se están vaporizando los compuestos. Entonces, yo puedo programar la temperatura del horno por etapas. Usualmente son estas tres etapas. Una etapa en la que evapore el solvente. Otra etapa en la que calcine el material orgánico y comience la vaporización de los compuestos. Y una etapa donde esos compuestos ya en su forma gaseosa se rompan en átomos, que es la disociación. O sea, todo el proceso que antes ocurría dentro de la llama, ahora está ocurriendo dentro del horno de grafito, con también la adición de que no necesitamos formar una niebla, porque la niebla se forma aquí mismo. Es decir, cuando yo coloco cuando esto no arranca a cero, esto sería temperatura ambiente. Cuando arranco la temperatura ambiente, pues tengo una gotica líquida en la plataforma. Y cuando lo llevo a 120 grados, pues ahí se comienza a formar como una niebla caliente, ¿no? Porque todos los componentes de la muestra van a comenzar a calentarse, se evapora el solvente, y luego al aumentar la temperatura, lo que sucede es que se comienzan a quemar los compuestos orgánicos y los compuestos que están en su forma sólida se comienzan a evaporar.
ya a temperaturas tan elevadas como 2500 grados Celsius, esos sólidos van a pasar al estado gaseoso y una vez ahí la energía es tan grande que se rompen en átomos. O sea que el proceso de llevarlo desde solución hasta átomos en estado fundamental, todo ocurre dentro del horno. La razón por la que esta técnica de atomización es más sensible es básicamente porque toda la muestra que se coloca en el horno finalmente produce átomos gaseosos. Entonces ahí está el éxito en una mayor sensibilidad de la técnica del horno de grafito. Todo el material que llega, que se coloca dentro del horno, produce átomos que van a absorber radiación. Por eso esta técnica es mucho más sensible. Bueno, ahora, el horno como tal es esto. O sea, digamos que el tubo de grafito no es el horno, ¿cierto? El tubo de grafito es donde se deposita la muestra. ¿Sí? Aún así, pues uno le sigue llamando, este es un tubito de grafito o el horno, no, pues, realmente es el tubo. El horno es donde se coloca el tubo. Imagínense como el recipiente, la olla o el crisol, para ser más técnicos, es de grafito, y la mufla o el horno donde se coloca es todo este bloque completo. Este bloque se puede separar para poder introducir el horno. Entonces, toda esta parte de acá se puede mover hacia la derecha y toda esta parte hacia la izquierda. Entonces, lo que sucede es una separación por acá. Por ahí se separan los dos bloques. Se separan para meter el horno con el tubito apuntando, con el huequito apuntando hacia arriba y vuelven y se cierran. Es decir, yo los abro, pongo el tubito de grafito sin la muestra. La muestra se deposita ya cuando todo está acá. O sea, yo tomo mi tubito, lo meto dentro de la recámara y cierro. El siguiente paso sería colocar la muestra con el tip al interior del horno. Los tubitos de grafito, estos tubos, tienen un número de uso limitado. Más o menos se pueden usar unas 100 veces. Y después hay que cambiarlos. Aunque pues yo he visto pues en laboratorios donde se usan hasta 300 veces el mismo tubo, ¿no? Cada tubito puede tener un costo de unos 100, $150. Entonces es mucho más eficiente reusarlos todo lo que se pueda. Bueno, entonces el bloque de calentamiento permite abrir la recámara para introducir el tubo, cerrarla de nuevo. Luego el siguiente paso sería colocar con el tip, ya hacer el ajuste con la cámara para colocar la muestra dentro. Entonces ya cuando ese proceso esté estandarizado, pues simplemente se retira la cámara porque está en la trayectoria óptica y el equipo ya puede operar solo. O sea, ya se puede programar que inyecte una muestra, que inyecte un patrón y bueno, todo eso. El equipo o este bloque de calentamiento está provisto primero pues, de un par de ventanas. Estas ventanitas son ventanas que van a hacer que el haz de luz pueda atravesar el tubo. ¿Sí? El haz de luz pues no lo había dibujado acá, pero básicamente, a ver, entonces cojamos otro color. El haz de la radiación atravesaría el tubo por acá. Esta sería la luz que viene de la lámpara. Entonces lo atraviesa longitudinalmente para que los átomos que estén aquí evaporados sean los que absorban la radiación. Bien, entonces el horno como tal tiene dos corrientes de gas. Esas corrientes de gas son una que pasa por el interior del tubo y otra corriente de gas que pasa por el exterior. Ese gas es un gas inerte, el más usado es argón. La razón para el flujo interno de gas es para remover los productos de la evaporación del solvente o la calcinación y todo eso. Normalmente durante las etapas de evaporación, calcinación, ese flujo de gas está encendido. Es decir, para que el solvente que se evapora dentro del tubo sea removido, para que los productos de la calcinación de materia orgánica sean removidos, y en la etapa donde ocurre la disociación, ese chorrito de gas se apaga, porque de lo contrario, ese gas estaría arrastrando los átomos dentro del horno, llevándolos hacia afuera. Entonces, hay un chorrito de gas interno
que se enciende para remover todo lo indeseado del interior del tubo. Pero al momento de hacer la medición, es decir, cuando se lleva la temperatura a 2500, si ese chorrito está encendido, pues simplemente se nos va a llevar la nube de átomos gaseosos. Entonces, hay que controlar ese chorrito. Bueno, entonces, esa es la función, como evacuar los productos gaseosos de las etapas anteriores a la medición. Y un flujo de gas externo que tiene como objetivo evitar que el tubo que está a 2500 grados Celsius se queme si entra en contacto con oxígeno. Pero recuerden que esto es carbón, básicamente. Y si ese carbón está a 2500 grados Celsius en un ambiente rico en oxígeno, pues inevitablemente lo que va a suceder es que se va a quemar. Entonces, por eso los dos flujos. El externo siempre está encendido. Mientras el equipo esté calentando, eso se enciende. Pero el flujo interno yo lo programo en mi rampa de calentamiento para decirle cuándo estará encendido y cuándo estará apagado. Seguramente una vez termine de hacer la medida, pues para desalojar todo lo que hay dentro del tubo, pues yo vuelvo a encender pero mientras esté haciendo la medida, ese chorrito de gas interno va a estar apagado. Entonces, ya, ahorita vuelvo a dar, pues si no tomaron apuntes, pero básicamente es esta representación. Tenemos el horno, la muestra que se coloca dentro, perdón, el horno del tubo, la muestra que se coloca dentro del tubo, en la trayectoria óptica. Tenemos un flujo o un chorro externo para evitar que se queme el tubo y un flujo o un chorro interno de líquido, perdón, de gas, que tiene como objetivo extraer el aire y todos los vapores durante el calentamiento. Entonces, aquí vuelvo, es donde más cosas hay, pues deben tomar apuntes. La sensibilidad del horno de grafito es una sensibilidad mucho más grande. No sé, miremos, no sé si el calcio de pronto está también por horno de grafito. Podemos mirar para que comparen las pendientes. Ya habíamos tenido, por ejemplo, para la llama, la sensibilidad más alta para el calcio era con una llama de óxido nitroso y daba como 0.36, según recuerdo, ¿no? 0.36 con unidades de partes por millón. Bien, voy a mostrarles aquí finalmente. Ahora con el horno de grafito. Entonces aquí está el cookbook, pero para el análisis con horno de grafito. Entonces vamos a buscar de nuevo el calcio para que comparemos. Ahí está en la página 18. Aquí está. Bueno, entonces, cosas importantes. Esto primero. Aquí están las rampas de calentamiento. Entonces observen. Dice que se usa un horno o un tubo pirolítico y aquí están las etapas. Dice, la primera es a 120 grados durante 20 segundos. Propósito de esta primera etapa, evaporar el solvente. Luego se lleva a 250 grados. Para terminar, me imagino que evaporar el solvente. Luego a 700 durante 10 segundos. Y ahí es donde se está carbonizando la materia orgánica. Durante ese tiempo, el gas, esto que hay acá es el gas interno, el chorro de gas interno. Está a un flujo de 1 litro por minuto. Está circulando gas. Luego, cuando se sube la temperatura de 700, se apaga el flujo. Durante 3 segundos se mantiene la temperatura de 700 y luego se sube a 2500. Y en este punto es donde se hace la medida. Todo eso está en esta tablita. Entonces, durante este tiempo el detector no está capturando nada. Esto es lo que dice off, off, off. No hay captura del detector. Solamente habrá cuando llegue a 2500 grados, porque recuerden que las primeras 4 etapas tienen como objetivo producir átomos gaseosos. La etapa última es donde se produce esta disociación y ahí es donde se hace la medida. Entonces miren que ahí está. El flujo está encendido, el flujo interno, se apaga luego y la medida se hace en la última etapa. Eso es todo lo que hay en esa tablita. Ya ahí está, el fabricante les dice la longitud de onda es la misma que con la llama, es la lámpara la que está produciendo esa longitud de onda y el monocromador. Y lo más importante que quiero que observen es esto. Primero, aquí dice cuánto fue el volumen de inyección.
sea, lo que se colocó dentro del horno de grafita fueron 20 microlitros de estas concentraciones. 4 patrones de concentraciones, miren, empates por billón, ya no son partes por millón. Miren la pendiente de la curva de calibración, es de 0.569, pero esto sería en partes por billón. La relación con partes por millón sería de 1000. O sea que si yo regreso acá, para el calcio, pero con horno, la pendiente es de, a ver, vuelvo, me olvidó, 0.569, pero en partes por billón. En partes por millón sería 1000 veces esto, o sea, 569. Entonces, miren, llama con aire como ayudante de combustión, la pendiente es de 0.1093. Cuando es de dióxido nitroso, sube un poco, como 3 veces más. Pero miren lo que pasa cuando tenemos horno de grafito. La sensibilidad es de ¿cuántas veces más? Como de unas 1500 veces más, haciendo pues una relación rápida entre estos dos. Entonces ahí pues se demuestra que la técnica de horno de grafito es mucho más sensible que la técnica de atomización de llano. Sin embargo, pues las desventajas principales de esto es que es un método costoso. Esto es costoso. También es demanda tiempo, más tiempo que la técnica anterior. Pero la ventaja principal es que es muy sensible. ¿Qué pasó con sensible? Ventajas estas, ¿cierto? Muy sensible. Desventajas, ¿qué pasó con esto? Las desventajas son las que están listadas aquí. Estas son las desventajas de la nueva grafito. Que es costoso y demanda tiempo, pero es muy sensible. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer análisis de metales pesados en muestras que tengan un contenido bajo, voy a determinar el contenido de plomo en un pescado, pues seguramente la llama o el método de atomización por llama no me va a servir, porque estamos hablando del orden de partes por millón, y puede ser que el nivel de plomo en un pescado esté por debajo de eso, en partes por millón. Entonces, en ese caso, digamos que a pesar de que esta técnica sea mucho más costosa, la sensibilidad sería la que me haría inclinar por usar una técnica como la horno de grafito. Entonces, seguramente el análisis de plomo en un pescado pues es más caro que el análisis de plomo en una aleación, porque pues el plomo en la aleación está en una concentración más elevada que el plomo en un pescado, ¿no? Bueno, eso esperaríamos, ¿no? Depende pues de cuál sea el río donde sacaron el pescado. Entonces, la selección de la técnica de atomización depende básicamente del nivel de concentración del analito que esté buscando. Hay un par de técnicas más que vamos a ver, de hecho solamente una más, la de generar de hidruros, pero pues esa técnica la veremos en la próxima clase. Entonces, aquí mientras terminan de tomar sus notas, yo quisiera, si necesitan ir atrás de esta presentación, detrás, me dicen, ahí va a estar para que la tomen. De igual forma, recuerden que yo cada vez que termina la clase, les pongo en la plataforma el video y ahorita a las 10 tengo clase de otro curso, entonces seguramente de aquí a la tarde ya haré eso de subir a la plataforma el video y también este documento sobre el que he hecho pues algunas anotaciones. Profe, ¿se me puede mostrar, por favor, la diapositiva? ¿La qué? La diapositiva antes de la figura del horno de grafito. Esta no. No, la antes. Esta. Eso. Ah, no, ya. Es que no había notado una cosita, pero no, ya vi que no era nada. Y lo de la comparación de las técnicas aquí estaba, ¿no? Ah, sí, eso ya. Entonces tenemos las pendientes de, por ejemplo, sodio y calcio en la misma llama. Vemos que el sodio es más fácil de ionizar, perdón, de evaporar. El calcio a una temperatura más elevada, menos sensibilidad, pero el horno de grafito, pues, por mucho, es mucho más sensible que la llama.
Bien, entonces con esto terminamos por hoy. El próximo martes nos veremos con el resto de esto y pues llegaremos pronto a las aplicaciones. Si no tienen más preguntas, entonces estamos en contacto y que tengan un feliz día. Hasta Gracias. luego. Muchas Igualmente. gracias. Bueno.